Hola a todos, el día de hoy les venimos a exponer la conciliación en materia penal. Mi grupo está conformado por Laura Salazar, Dana Roballo y quien les habla, Alejandra Cortés. Conciliation in criminal matters is known in Colombia as restorative justice mechanisms. The conflict is originated through a conflict. It is a behavior that, whether of its own free will or recklessness, is contrary to what is established by the law. The crime, therefore, implies a violation of the regulations in force which makes it worthy of a punishment or penalty. In this area, the parties will be referred to as victims and perpetrator, and they are the ones who seek an arrangement to repair the damage, criminal act, and its consequences through dialogue, allowing the victim to be heard and thus assess the damage caused within the normative parameters. A continuación, les hablaremos sobre el marco normativo que encontramos para la conciliación en materia penal. Fundamentos constitucionales. Según el artículo 116 de la Constitución Política, los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley. Las bases constitucionales de la conciliación se encuentran en los artículos 1 y 2 de nuestra Constitución Política, que se refieren a los fundamentos propios de nuestro Estado, como social de derecho, participativo, pluralista y que tiene como fin esencial el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general y la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y en el inciso 3 del artículo 116 de la Constitución Política. Para los fundamentos legales encontramos los artículos 11, artículo 22, artículo 25, 66, 70, 74, 132, 518, 519 del Código de Procedimiento Penal. En cuanto a los fundamentos jurisprudenciales, encontramos que en la sentencia C-979 de 2005, la conciliación en materia penal habla sobre la justicia restaurativa. La conciliación opera respecto de los delitos que requieren querella para la iniciación de la acción penal, los cuales conforme a la tradición jurídica colombiana son desistibles. Al respecto de la sentencia C-050 del 2010, es preciso señalar que en ese caso específico la demandante considera que la ley es discriminatoria en cuanto a que no todas las personas pueden acudir penalmente a un incidente de reparación, teniendo dentro de esta providencia una opinión de la Corte frente a la justicia restaurativa, que es como un proceso en el cual la configuración del incidente principal para que al terminar el proceso con sentencia condenatoria se haga posible la reparación integral de la víctima y que la consolidación de los objetivos que animan a la justicia restaurativa a través del acuerdo de voluntades entre aquella y los que están llamados a responder o a través del ejercicio de los poderes y competencias de la jurisdicción reconocidas al juez de la causa penal, en lo cual se convierte en una pieza esencial como en la Constitución se prevé en el caso concreto de la noción de la justicia restaurativa. En la sentencia C-387 de 2014 se habla del concepto de justicia restaurativa como el medio a través del cual las partes que se encuentran involucradas por un delito en común llegan a un determinado acuerdo acerca de las consecuencias y secuelas futuras. La justicia restaurativa entiende todo proceso en el que la víctima y el imputado, acusado o sentenciado participan conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo con o sin la participación de un facilitador. En esta sentencia trae consignados los requisitos que debe tener en cuenta para ingresar al programa de la justicia restaurativa y los mecanismos que se consideran para la aplicación de esta. El fiscal o el juez, para remitir un caso a los programas de justicia restaurativa, deberá primero informar plenamente a las partes de sus derechos, de la naturaleza del proceso y las posibles consecuencias de su decisión. Segundo, cerciorarse de que no se haya coaccionado a la víctima ni al infractor para que participen en procesos restaurativos o acepten resultados restaurativos, ni se los haya inducido a hacerlo por medios desleales. Finalmente, se instituyen como mecanismos de justicia restaurativa la conciliación preprocesal, la conciliación en el incidente de reparación integral y la mediación. Siguiendo criterios que conforman
En cuanto a los fundamentos doctrinales, encontramos que en el derecho penal la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos por el que las partes entradas en un conflicto que tiene origen en la comisión de un hecho punible solucionan sus diferencias e intentan llegar a una fórmula de arreglo que los beneficie mutuamente, procurando que el resultado repare los daños causados, manteniendo incólumes los derechos de las víctimas, pero que al mismo tiempo reafirme la vigencia de la norma penal y procure la rehabilitación del transgresor de la ley mediante la aceptación de su culpabilidad. En este proceso intervendrá un tercero habilitado por las partes que sin estar a favor de ninguna de aquellas utiliza sus conocimientos y destrezas para lograr el acercamiento de las víctimas y el ofensor, procurando un proceso comunicativo en el que se asegure el respeto entre aquellas, la guarda de sus derechos fundamentales y se promuevan fórmulas de arreglo que puedan desembocar en un resultado restaurativo. No está por demás destacar que esta institución no es de reciente implementación como equivalente jurisdiccional y método alternativo de solución de conflictos. La conciliación en materia penal es conocida en Colombia como un mecanismo de justicia restaurativa. Se origina del conflicto por medio de un delito, es un comportamiento que ya sea por voluntad propia o por imprudencia resulta contrario a lo establecido por la ley. El delito, por lo tanto, implica una violación de las normas vigentes, lo que hace que merezca un castigo o pena, según Pérez y Gardey. En esta área las partes serán denominadas como víctima y victimario y son quienes buscan un arreglo para la reparación del daño, hecho delictivo y sus consecuencias por medio del diálogo, permitiendo a la víctima ser escuchada y así valorar el daño causado dentro de los parámetros normativos. En cuanto a la conciliación en penal, encontramos que es la posibilidad de acudir a la conciliación y determinar el proceso penal en caso de existir un acuerdo. Surge de los lineamientos de justicia restaurativa que sigue nuestra legislación penal actual y que a grandes rasgos busca la reparación del daño producto de la realización de una conducta delictiva y la resocialización, recapacitación del victimario o sujeto activo, es decir, aquel que cometió la conducta punible. En principio, el ius puniendi corresponde al Estado. Siempre el imperio de la fuerza y la posibilidad de sanción ha estado dentro de sus atribuciones. Sin embargo, ante la crisis que afronta la administración de justicia, se utiliza la figura conciliatoria como un mecanismo de descongestión de despachos judiciales y como mecanismo alterno al poder coercitivo estatal. Un tema importante a tratar en la conciliación en materia penal es la justicia restaurativa. En los términos de la Organización de las Naciones Unidas, en el 2002, dijeron lo siguiente: por proceso restaurativo se entiende todo proceso en el que las víctimas, el delincuente y cuando proceda cualquier otra persona o miembros de la comunidad afectados por un delito, participen conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de un facilitador. Tanto la restauración implica el contacto, la palabra y la posibilidad también de ser actor de solución del conflicto. Es necesario tener en cuenta que la conciliación en materia penal crea un espacio de diálogo en el cual las partes acceden a tratar el hecho delictivo y sus consecuencias. Además, le da la oportunidad a la víctima de ser escuchada y expresarse en términos de reparación y asimismo valorar el daño causado y reclamar la reparación más satisfactoria dentro de los límites del marco normativo, reforzando de esta manera el acercamiento de la justicia a los ciudadanos, el favorecimiento del restablecimiento de la paz social. Competencia. En relación con la materia penal, el aspecto de competencia se reduce en términos fundamentales. En primer lugar, la conciliación, si es preprocesal, está limitada a los delitos que, de acuerdo con la ley procesal, requieren de querella de parte. Y en segundo lugar, la ley procesal señala la competencia para realizar la conciliación, a saber, el fiscal, el centro de conciliación y el conciliador reconocido como tal. Ya si la conciliación tiene lugar en otra esfera, como lo sería en el incidente de reparación integral, este esfuerzo conciliatorio debe ser adelantado por el juez con funciones de conocimiento que haya anunciado el sentido de fallo de responsabilidad penal.
En la judicial se encuentra el juez de conocimiento, que sería la reparación integral, el fiscal de instrucción, el que habla del sistema inquisitivo, la extrajudicial sería la preprocesal, en la cual se encuentran los fiscales, las salas de atención al usuario, casas de justicia, los centros de conciliación, entidades públicas o particulares, los conciliadores administrativos autorizados, comisarios de familia, violencia intrafamiliar y los conciliadores en equidad. La conciliación preprocesal en materia penal. La conciliación preprocesal se concibe en el procedimiento penal acusatorio colombiano. El momento en el que se puede intentar la conciliación preprocesal es aquel que va desde la ocurrencia del hecho hasta la formulación de la imputación, ya que su consagración por el legislador se efectuó solo para la etapa previa al proceso, es decir, desde el momento en que la noticia criminal tiene ocurrencia, a través de la querella y hasta la formulación de la imputación, etapa en la cual el sujeto activo del delito ostenta la calidad de indiciado y sin que llegue a ser imputado, ya que una vez formulada la imputación se hace improcedente la conciliación preprocesal. Esta sería la conciliación extrajudicial. Al examinar la conciliación preprocesal es claro que el único funcionario encargado de aprobarla es el fiscal. No obstante, este también puede adelantar la conciliación, caso en el cual es quien debe citar al querellante y al querellado y proponer fórmulas de arreglo imparciales que beneficien a las partes. Asimismo, la conciliación preprocesal se puede adelantar ante un conciliador o un centro de conciliación, pero estos tienen el deber de remitir el acuerdo ante el fiscal para su aprobación. Tanto en la conciliación gestionada por el fiscal como la adelantada por un conciliador o por un centro de conciliación, el fiscal es quien debe aprobarla. En caso de encontrarla ajustada a derecho, en consecuencia de ello, disponer el respectivo archivo de las diligencias, ya que por tratarse de una etapa exclusivamente previa al proceso, no se podrá solicitar ninguna acción diferente como la preclusión, la suspensión del proceso o cualquier otra forma de terminación del proceso propia de otras etapas procesales. Esta es una medida de política criminal ideada por el legislador que en nada se opone al esquema procesal penal, ya que ésta se surte en una etapa preprocesal, en la que la víctima decide si desea culminar el proceso con una conciliación o darle trámite al litigio penal. Y el fiscal aún no ha tomado el rol de acusador, por lo cual resulta claro que en desarrollo de la conciliación, las partes son quienes intervienen y su asistencia a la reunión conciliatoria no despoja al individuo de su derecho a oponerse a las propuestas que le sean formuladas. Su capacidad de disposición permanece incolume al punto que, con la sola manifestación en la audiencia de conciliación de su voluntad negativa de conciliar, cumple con el trámite que le impone la ley. En consecuencia, ya que al fiscal no le es dable intervenir a favor de las víctimas, también genera gran confianza en el procesado, que en caso de no lograrse ningún acuerdo, no puede utilizarse en su contra las conversaciones que se sostuvieron con miras a lograr un acuerdo. Otro aspecto de gran importancia en la conciliación preprocesal penal tiene que ver con el debido proceso y el derecho de defensa, los cuales se encuentran plenamente garantizados cuando el fiscal, como funcionario idóneo, es quien imparte la aprobación al acuerdo o, en caso de que alguna de las partes citadas sea incapaz, deberá asistir con su representante legal. No obstante no requerirse de apoderados para la conciliación, se estima que con ello no se vulnera ningún derecho, debido a que el afectado en los delitos querellables dispone de la acción y el rumbo que ella tome, y el fiscal es el garante de las decisiones que las partes adopten. El otro momento en el que se da la conciliación es en el incidente de reparación integral. La diferencia en este campo radica predominantemente en el momento procesal en que ésta procede, y en el hecho de que no está limitada a delitos querellables, sino a todo tipo de punibles en los cuales se haya hecho reconocimiento de responsabilidad penal. Así, una vez se ha anunciado el sentido del fallo condenatorio en cabeza del procesado, la víctima tiene la oportunidad de promover el incidente de reparación integral, inmediatamente o dentro de los 30 días siguientes a dicho anuncio, con el propósito de que a través de este mecanismo se establezca la pretensión del resarcimiento y se busque mediante esfuerzos conciliatorios sucesivos la posibilidad de que se llegue a un acuerdo en torno a dicha reparación. Este esfuerzo conciliatorio, a diferencia de la conciliación prejudicial, se lleva a cabo frente al juez con funciones de conocimiento, quien puede convocar a una segunda audiencia en caso de que no se haya llegado a un acuerdo en la primera audiencia, con la consecuencia de que si los dos esfuerzos conciliatorios previstos en las audiencias del incidente de reparación integral fracasan,
Corresponderá al juez decidir sobre la pretensión, teniendo en cuenta las pruebas presentadas por los interesados y los argumentos expuestos a favor de sus pretensiones. La decisión se adoptará en la misma audiencia y se incorporará a la sentencia de responsabilidad penal. ¿La conciliación en materia penal es requisito de procedibilidad? Bueno, el artículo 522 se refiere a la conciliación prejudicial en derecho, que deberá cumplir con los requisitos formales y de fondo en los delitos querellables. En los delitos oficiosos se regirá por los requisitos y condiciones que imponen los artículos 102, 103 y 104 del nuevo estatuto en el incidente de reparación integral. El artículo 348 regula los preacuerdos o negociación entre la Fiscalía y Defensa, y allí añade propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación en la definición de su caso. El Estatuto Penal regula expresamente los delitos que admiten el trámite conciliatorio en el desarrollo del acuerdo conciliatorio. En ello se debe propiciar el ambiente adecuado que permita arreglar las diferencias entre las partes originadas por el delito y permitir que se expongan diferentes alternativas viables, justas y equitativas que propicien la cordialidad, el respeto y las normas de buen trato en la búsqueda del acuerdo conciliatorio. Algunas características de la conciliación son que es un acto jurídico porque en este procedimiento intervienen sujetos capaces para conciliar sus intereses contrapuestos como consecuencia del conflicto. Es un mecanismo excepcional, pues no todos los asuntos son susceptibles de ser tratados por conciliación. En general se dice que solo pueden ser conciliados derechos disponibles o negociables y en materia penal solamente son conciliables aquellos delitos que requieren petición del sujeto pasivo para iniciar la acción penal. Es un sistema voluntario, privado y bilateral de resolución de conflictos porque no obstante ese requisito de procedibilidad, la decisión final queda en manos de las partes, quienes autónomamente pueden elegir no llegar a un arreglo. De acuerdo con el artículo 116 constitucional, se administra justicia de manera transitoria en materias transigibles a diferencia de los jueces de la República quienes ejercen de manera permanente. Puede ser enmarcado dentro de un concepto de facilitador desarrollado por la resolución del 2002 de las Naciones Unidas sobre los principios aplicables a programas de justicia restaurativa en temas de materia penal, y se dice que por el facilitador se entiende una persona cuya función es facilitar precisamente de manera justa e imparcial la participación de las partes en un proceso restitutivo. Y más adelante, igualmente, los facilitadores deben desempeñar funciones de manera imparcial con el debido respeto a la dignidad de las partes y que en ese sentido ellos velarán por que las partes actúen con mutuo respeto y deberán hacer posible que las partes encuentren una solución pertinente entre sí, de manera que los facilitadores deben poseer un conocimiento de las culturas y de las comunidades locales. Cuando proceda, recibirán capacitación inicial antes de asumir funciones de facilitación. Al respecto, el fiscal conciliador deberá ser competente para adelantar el desarrollo de este mecanismo de justicia restaurativa a quien se designe como fiscal coordinador de la sala de atención al usuario que se ha implementado con el sistema acusatorio, advirtiendo que de esta manera todos quienes actúan como conciliadores deben ser necesariamente fiscal, ya que es una diligencia indelegable el funcionario de esta categoría. Y para esto, los centros de conciliación y abogados conciliadores en derecho, en el articulado 5 de la Ley 640 del 2001, se habilita a los conciliadores que tengan las siguientes calidades. La primera, ser abogado titulado. La segunda, estudiante de Derecho que curse consultorio jurídico o un personero municipal aun cuando no sea abogado titulado o notario aun cuando no sea abogado titulado. El conciliador igualmente debe capacitarse como tal en una entidad avalada por el Ministerio del Interior y de Justicia. Las características En relación con los principios de la conciliación en materia penal, es preciso señalar que la implementación de la conciliación, pues lógicamente es para descongestionar el aparato judicial. Sin embargo, se tiene como última ratio, dado que el Estado la utiliza para solucionar los conflictos surgidos en la comisión de hechos indeseados para la sociedad, donde el Estado
sobre todo tiende por la dignidad de la víctima y a castigar el transgresor de la ley con la imposición de una pena. La participación de la víctima es trascendental, ya que la justicia restaurativa lo que busca es precisamente la manera más adecuada para prever la mejor manera para que ésta sea resarcida. Igualmente, la confidencialidad es uno de los principios más importantes de la conciliación, dado que se debe manejar una estricta reserva en todos los participantes de la conciliación al respecto de la confianza, las partes y el conciliador, pues para poder abordar el proceso de comunicación que se es requerido y en el intercambio de opiniones, sentimientos y la proposición de soluciones y acuerdos que terminen con el conflicto que dio origen a la conciliación en materia penal. La mediación en derecho penal. La mediación, al igual que la conciliación preprocesal y en general en todo proceso conciliatorio en materia penal, viene siendo un mecanismo de justicia restaurativa, pero en este caso la intervención del tercero neutral actúa es como un facilitador entre las partes. Sin embargo, dicha función de facilitador, que puede ser un particular o un servidor público, es únicamente la función de buscar el acercamiento de los protagonistas del injusto y así promoviendo el intercambio de opiniones e informando y tendiendo a darle una orientación y un asesoramiento a los intervinientes con el fin de lograr que ellos lleguen a una solución del conflicto, que de lograrse será puesto en conocimiento del fiscal o del juez para su valoración y que se determinen los efectos de la actuación. Esta figura procesal aplica para los delitos querellables, como aquellos que son perseguidos oficiosamente, a diferencia de la conciliación, que fundamentalmente la conciliación preprocesal. La oportunidad procesal para acudir a la mediación es a partir de la formulación de imputación, es decir, desde el momento que se da inicio formal al proceso, solamente hasta antes de la iniciación del juicio oral, lo que significa que actualmente la mediación es necesariamente procesal, mientras que la conciliación puede darse de manera preprocesal, mientras que la acción para delitos querellables o dentro del adelantamiento del proceso con los mismos delitos querellables, finalmente el incidente de reparación, una vez proferido el sentido del fallo, digamos que los términos no se suspenden con el adelantamiento de la mediación, pero al igual que la conciliación, excluye el ejercicio de la acción civil y el incidente de reparación integral. Caso de ejemplo. En el presente ejemplo tenemos que Andrea tiene una riña con su novio denominado Jorge, a consecuencia de la cual recibe de parte de este un golpe en el rostro que le produce deformidad física transitoria. Al presentar la querella por tales hechos, es el fiscal quien se le asignó el conocimiento de la misma, cita a audiencia de conciliación, dentro de la cual Sandra manifiesta que sus condiciones para conciliar son que Jorge le pida perdón y que se abstenga tanto de llamarla por teléfono como de visitarla, condiciones a las cuales accede Jorge. Preguntas. Primera, ¿es válida esta conciliación preprocesal en donde no se acordó ninguna indemnización de tipo económico? Segunda, el acuerdo al cual se llegó entre Jorge y Sandra constituye mecanismos de reparación contemplados en el esquema de justicia justicia restaurativa. Tercero, si las partes llegan a un acuerdo en los términos anteriores, el fiscal debe entender que hubo conciliación y en consecuencia archivar la querella. Respuestas. En primer lugar, es válida porque la justicia restaurativa no va solamente dirigida a reparaciones de carácter pecuniario o como la restitución o el resarcimiento de perjuicios causados, sino que también incluye la realización de la abstención de determinada conducta o simplemente la prestación de servicios a la comunidad y los pedimientos de disculpas o perdón. Segundo, si por lo dicho anteriormente,
Si la petición de perdón y la abstención de realizar determinadas conductas con mecanismos de justicia restaurativa y por lo tanto modalidades que conducen a la conciliación, es claro que la diligencia realizada tiene plena validez y es consecuencia al fiscal dejando constancia muy clara en el acta respectiva de los términos del acuerdo que debe proceder a su aceptación, en consecuencia a disponer el archivo de la querella. A manera de conclusión, y para no extendernos más con el tema, se puede conciliar los delitos querellables antes de iniciar formalmente el proceso judicial penal y este mecanismo es ampliamente utilizado ya que se constituye como un requisito de procedibilidad de la acción penal. En segunda medida, la conciliación se puede surtir ante fiscales, centros de conciliación de particulares o de entidades públicas, servidores públicos administrativos autorizados legalmente para ello y conciliadores en equidad. La conciliación en materia penal tiene como finalidad acercar a las partes afectadas por la comisión de un delito para que éstas resuelvan su controversia a través de un acuerdo conciliatorio y asimismo es un mecanismo para la descongestión del aparato judicial y una forma de administrar justicia de manera transitoria.